Bueno, entonces estábamos viendo límites, ¿vale? Es el tema donde estamos, es el tema donde quedamos. Y dijimos, básicamente, que habíamos considerado, digamos, dos clases de límites. Habíamos como considerado dos clases de límites en general. Entonces, eh, a ver. Ujú. Acá, que esto se coloca la ventanita de zoom por aquí, no me deja correr esto bien. Listo. Habíamos como considerado dos tipos de límites, ¿no? 97 es límites. Entonces habíamos como considerado dos tipos de límites. Unos tipos de límites que eran muy fáciles, que eran muy sencillitos, y esos salían, era básicamente cuando el límite o la función que queríamos calcular, a la función que queríamos calcularle el límite, no era una indeterminación, ¿vale? Digamos que esa era la ventaja. Si no, si la función a la que queremos calcular el límite no se indetermina, entonces calcular el límite es muy fácil porque simplemente es evaluar la función en el punto a donde nos queremos acercar. Entre otras cosas, también nosotros mencionamos varias veces, hicimos el apunte, de que en los límites nos interesa es acercarnos, más no nos interesa tanto llegar hasta el punto, ¿cierto? Si decimos que X tiende a C, nos interesa es acercarnos al valorcito C, más no nos interesa llegar hasta el valorcito C, ¿listo? Ahora bien, entonces, si nos dicen, si nos mandan, si dicen, calcule el límite cuando X tiende a cierto valor C de la función f de X, entonces nosotros planeamos una estrategia. Nosotros dijimos, primero lo que hay que hacer es mirar qué forma tiene el límite, ¿cierto? ¿Qué forma tiene el límite? Resulta que si el límite no es indeterminado, no es indeterminación, entonces calcular el límite es muy fácil porque calcular este límite es simplemente evaluar la función en ese valorcito C y salió. ¿Listo? Pero si calculamos la forma del límite y el límite nos da indeterminación, aquí la forma nos da indeterminación, entonces tenemos problemas. ¿Listo? Tenemos problemas. Porque cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Si es una forma indeterminada, puede ser que el límite exista, puede ser que el límite no exista, puede ser que nos dé infinito, puede ser que nos dé menos infinito, puede ser cualquier cosa, ¿listo? ¿Y cuáles serán esas formas indeterminadas de las que hemos hablado? Pues bueno, nosotros miramos incluso hasta en Wikipedia. Aquí nosotros buscamos formas indeterminadas de límites, aquí todas hasta lo que buscamos ese día, y sacamos un listado, aquí está, mírenlo, aquí dejamos la página ese día, sacamos un listado de formas indeterminadas. Teníamos forma indeterminada 0 sobre 0, teníamos forma indeterminada infinito sobre infinito, ¿cierto? Teníamos forma determinada, a ver, coloquemos un orden de acá, 0 por infinito, 1 a la infinito, 0 a la infinito, ¿listo? 2, 4, 5, 2, 4, 5, faltan 2, creo. Infinito a la 0, infinito menos infinito. Infinito a la 0, infinito menos infinito. ¿Listo? Teníamos esas formas indeterminadas, 2, 4, 6, 7 formas que podríamos llamar, digamos, las formas problemáticas. Si nuestro límite cae en una forma de esas, entonces hay problemas. Muy seguramente nos toque hacer alguna operación matemática, alguna operación algebraica, si tiene trigonométricos, pues alguna identidad trigonométrica, que nos permita cambiar esa forma y quitar esa indeterminación. Entonces, lo que hay que hacer es, en lo posible, pues, y en la medida de las posibilidades, pues, hacer algo algebraico que nos permita entonces eliminar la indeterminación. En ese proceso de eliminar la indeterminación, pues en algún momento nosotros, o bueno, en algún momento no, sino que nosotros vamos siempre pendientes de qué forma tiene los límites que nos van dando. Cuando vamos
haciendo algo algebraico, pues vamos pendientes siempre de qué forma tiene ese límite y ver si se quita la indeterminación. ¿Listo? Una vez hemos quitado la indeterminación, pues estamos totalmente salvados. Y nosotros, de hecho, hicimos varios ejemplos de eso. Ahora sí vamos a ir donde íbamos. Hicimos varios ejemplos de eso. Vamos a buscar por aquí. Vamos a buscar por aquí. Nosotros hicimos varios ejemplitos de eso. Ah, miren, por ejemplo, este era muy sencillo. Igual lo podemos repetir, puesto que es muy sencillito. Entonces hicimos, por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x cuadrado menos 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, uno viene y examina qué forma tiene ese límite, ¿no? Entonces, evalúa 2 en esa función, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, si evalúa 2 en esa función, ¿qué haría así? En el numerador sería 2 menos 2, ¿cierto? En el numerador. Y en el denominador sería 2 al cuadrado menos 2, es decir, 2 menos 2, 0, sobre 2 al cuadrado, perdón, aquí es 4, ¿no? Aquí es 4. Aquí hay una indeterminación, aquí es 4. Aquí es 4 para que quede indeterminación. Entonces, 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. ¿Listo? Entonces, ahí nos damos cuenta de que eso es una indeterminación. Significa entonces que cualquier cosa puede pasar con ese límite. Puede ser que exista, puede ser que no. Significa entonces además que tenemos que hacer algo algebraico a ver si logramos eliminar la indeterminación. En este caso, nosotros lo que hacemos es factorizar básicamente, puesto que en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces lo factorizamos. Así, este ejemplo lo hicimos de hecho en la clase pasada. ¿Listo? Entonces lo factorizamos así y cancelamos x menos 2 con x menos 2. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x más 2. ¿Listo? Nos queda así. Y este límite que nos quedó aquí ya no es una indeterminación. La forma de este límite es 1 sobre 4, que es una constante. No es indeterminación. Se eliminó la indeterminación al cancelar ese x menos 2 sobre x menos 2. Al cancelar esos dos términos, se quitó la indeterminación. Entonces, simplemente el límite es evaluar ahí, y esto me da un cuarto. ¿Listo? Y entonces, de esa manera, nosotros resolvíamos el límite. Siempre estábamos pendientes de qué forma tenía el límite, de si eliminábamos la indeterminación o no. Y bueno, si se elimina la indeterminación, pues es simplemente evaluar. Luego de eso, nosotros hicimos un ejemplo más complicado, que era este, de hecho, que está aquí resuelto. Recuerden que ese también lo hicimos, ¿vale? Y en este, nosotros, pues, resulta que era una indeterminación 0 sobre 0 también, y entonces nosotros racionalizamos, ¿no? Racionalizamos. Aquí está todo el proceso también. Yo les comentaba que ese proceso algebraico que tenemos que aplicar para los límites, pues no es único, tenemos que defendernos nosotros como podamos, digamos, pero la experiencia de ir resolviendo límites, pues más o menos le indica cuál es el truco para quitar la indeterminación. Y en ese límite, pues era racionalizar ese truquito que necesitaba uno para eliminar la indeterminación. Entonces, pues bueno, esa es como la idea general del asunto. Ahí quedamos, creo, ahí no hicimos nada más, resolvimos algún límite de los de por aquí, pero no hicimos nada más. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí dudas, preguntas. Ese fue como el recuento de la clase pasada, ¿no? ¿Alguna duda que tengan de pronto? ¿No? Bueno, entonces, habíamos dicho además que cuando uno hablaba del límite cuando x tiende a c, cuando uno hablaba del límite cuando x tiende a c, ¿cierto? Cuando x tiende a c de una cierta función f de x, pues uno está hablando de que se aproxima por valores de x al valorcito c, ¿cierto? Uno está hablando de que se aproxima mediante valores de x a ese valorcito c, ¿listo? Y hablábamos también de que tenemos, pues básicamente, esta puede ser la función, supongamos, puede ser esta la función, por aquí puede estar el valorcito c, supongamos, entonces estábamos diciendo que uno se aproxima
a ese valor C por medio de valores de X, ¿cierto? O sea que se puede aproximar por izquierda o por derecha, ¿listo? Se puede aproximar por valores menores que C o por valores mayores que C, ¿listo? Entonces, si uno se aproxima a ese valorcito C, pero por valores menores que C, uno dice que se está aproximando por la izquierda, ¿cierto? Es decir, en esta dirección. Cuando uno se aproxima por valores menores que C, sería en esta dirección, así. Profe, ¿Sí? qué pena, profe. Entonces, uno ahí puede decir de que se puede acercar infinitamente a C, pero nunca llegar a C. O sea, Exactamente, exactamente eso es lo que está pasando. Exactamente eso es lo que está pasando. Resulta que hay una propiedad de los números reales que se llama la propiedad arquimediana. Y la propiedad arquimediana básicamente dice, entre dos números reales siempre hay otro número real, ¿vale? Entonces, según la propiedad arquimediana, si uno, digamos, llega aquí, ¿vale? Con un valor de X, entonces tenemos el valor de X acá y tenemos el valor de C acá. Entonces, la propiedad arquimediana dice, no, entre esos dos valores hay otro aquí en la mitad. ¿Listo? Entonces, vuelve y pasa aquí al de la mitad y la propiedad arquimediana dice, no, entre este valor X sub 2, pongámosle, y C hay otro valor acá en la mitad. Entonces, va a haber un X3 acá. Y entre la vuelve y la propiedad arquimediana dice, siempre va a haber un valor en la mitad de estos dos. Entonces, vuelve a haber otro acá y vuelve a haber otro acá y otro, y cada vez más cerca, pero nunca llega, ¿listo? Nunca llega. Entonces, esa es la cuestión. Justamente lo que tú dices. Uno se aproxima infinitamente, pero no llega hasta el valor C. De hecho, como les decía al principio, cuando empecé a dar el resumen de la clase anterior, de hecho, ni siquiera nos importa llegar. En este momento de lo que estamos viendo, ni siquiera nos importa llegar hasta el valor C. Nos importa aproximarnos. ¿Cuánto? Infinitamente. Pero no nos interesa llegar todavía. ¿Listo? Cuando veamos continuidad, en la continuidad sí se pide llegar hasta el valor C, ¿vale? En la continuidad sí se pide llegar hasta el valor C. Pero en límites como tal, no. En límites todavía no pedimos llegar hasta el valorcito C. ¿Listo? Entonces, bien, si nos aproximamos por valores menores que C, nosotros decimos que nos aproximamos por la izquierda, ¿cierto? Y si nos aproximamos por valores mayores que C, nosotros decimos que nos aproximamos por la derecha. Entonces, eso nosotros lo simbolizamos, eso nosotros lo escribimos en símbolos y lo escribimos así. Cuando nos aproximamos a C, pero por izquierda, es decir, por valores menores que C, nosotros escribimos así, límite, cuando X tiende a C y le colocamos este menitos ahí para indicar de que nos aproximamos es por la izquierda, ¿listo? Ese es el límite por izquierda, por izquierda, ¿listo? Y límite, cuando X tiende a C, por derecha lo escribimos así. Entonces ahí nos estaríamos refiriendo a que nos aproximamos a C, pero por valores mayores que ese. ¿Listo? Este es el límite por derecha. ¿De acuerdo? Entonces, así lo estaríamos escribiendo. ¿Listo? Entonces, nosotros veíamos que, bueno, pueden suceder bastantes situaciones, ¿no? Puede ser que cuando nosotros nos aproximamos por la izquierda, los valores de la función sean unos y que cuando nos aproximamos por la derecha, los valores de la función sean otros completamente distintos. Algo más o menos así. Aquí está eje X, aquí está eje Y, por aquí está el valorcito C. Pongamos nuestra función puede ser que haga así, ¿vale? Y que continúe por acá arriba. Entonces, y de hecho puede ser que esté evaluada acá arriba, entonces puede ser que esté definida acá arriba. Entonces, miren, esa función es rara porque f de c está acá arriba. La función evaluada en c está acá arriba. ¿Listo? Ese es el valor de la función evaluada en c. ¿Listo? Pero si nos aproximamos a c por izquierda, entonces tomamos valores por aquí, ¿cierto? Menores que c. Y en este caso, los valores de la función se aproximan a este valorcito que está por acá abajo, aquí. Entonces, pongámosle hasta una letrica aquí. Entonces, aquí sería L, pongámosle, supongamos. Entonces,
ahí estaríamos diciendo que el límite cuando x tiende a c por izquierda es L, ¿cierto? La función se aproxima al valorcito L cuando x se acerca a c, pero por valores menores que c. Mientras que si nos aproximamos a c por derecha, entonces los valores de la función se van aproximando a este valor que está por acá más arriba, ¿listo? Que le podemos colocar, por ejemplo, m. Entonces, en este caso, diremos pues que el límite cuando x tiende a c por derecha es m, ¿listo? Entonces, algo así puede pasar con las funciones. Límite cuando x tiende a c por izquierda de f de x es L, ¿cierto? Mientras que el límite cuando x tiende a c por derecha de f de x, pues es m, ¿de acuerdo? Entonces, algo así puede pasar en las funciones. Resulta que hay un teorema que indica que para que el límite bilateral exista, pues los dos límites laterales deben existir y ser iguales, ¿vale? Entonces, por lo tanto, aquí uno puede concluir de esta información que tenemos sobre esta gráfica de acá, pues que el límite bilateral no existe. Yo de aquí puedo concluir entonces que el límite cuando x tiende a c bilateral, es decir, tanto por izquierda como por derecha, de f de x no existe. ¿Por qué no existe? Porque cuando me voy por los lados, llego a caminos diferentes. ¿Listo? Cuando me voy por el lado izquierdo, llego hasta L, cuando voy por el lado derecho llego a M, entonces estoy llegando a lugares, a sitios distintos. Entonces, el límite cuando X tiende a C en las dos direcciones juntas, pues no existe en este caso, ¿listo? Y ese pues es un teoremita, entonces por aquí están límites unilaterales o límites laterales, ¿vale? Y entonces en algún momento debe estar el teoremita acerca de qué es lo que está pasando. Aquí está, de hecho, mírenlo, aquí está, teorema 3.16 dice, sí, supongamos que el límite cuando x tiende a A, es decir, el límite bilateral, tanto por izquierda como por derecha, existe y es el número real L, entonces ese límite bilateral existe y es el número real L, siempre y cuando, o sí, solo si, los límites laterales, límite cuando x tiende a por izquierda, existe y también da L, y el límite lateral por derecha existe y también da L, ¿vale? Entonces, ese teoremita nos dice, bueno, para que el límite bilateral exista, pues entonces los laterales deben existir y ser iguales, ¿vale? Si eso falla, entonces el límite bilateral no existe. Justamente lo que está pasando aquí, ¿no? Aquí está fallando es el límite bilateral. Aquí está fallando. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es un teoremita acerca de los límites laterales. ¿Cómo y cuándo se utilizan los límites laterales? Pues bueno, hay muchos ejemplos, muchos, digamos, ejercicios donde uno tiene que utilizar límites laterales o de hecho necesita utilizar límites laterales. Puede ser que hasta lo necesiten, ni siquiera puede ser que, que, que le pongan de ejercicio, ¿no? Que uno necesite hacerlo. Por ejemplo, algo así. Supongamos que ustedes están realizando, no sé, su trabajo de grado, están realizando una investigación, bueno, están realizando así una cosa importante y supongamos que ustedes tienen una cierta función f por ahí, ¿listo? Y supongamos que ustedes tienen un dominio, por ejemplo, el intervalo desde A hasta B, ¿listo? Y esa función f ustedes necesiten hallar el comportamiento de esa función f en el punto B, por ejemplo, en el punto B. Entonces, ustedes necesiten hallar el límite cuando x tiende a B de esa función f que es importante para ustedes, ¿vale? Pero entonces se enfrentan a la problemática de que cuando x tiende a B de la función f de x, el límite cuando x tiende a B de la función f de x implica que yo me tengo que acercar al punto B en las dos direcciones, ¿no? Implica que si esta es la recta real, que si este es A, que si este es B, y entonces el límite cuando x tiende a B, pues implica que yo tengo que ir tanto por izquierda como por derecha. Pero resulta que el dominio de su función se termina en B, justamente hasta ahí llega. O sea que realmente no tiene sentido
evaluar el límite por la derecha, porque hasta el puntico B es hasta donde llega el dominio de la función. Por tanto, entonces no tiene sentido hablar del límite por la derecha de B. ¿Listo? O sea que uno no tiene, pues no tendrá sentido hablar del límite cuando X tiende a B, es decir, no tiene sentido hablar del límite bilateral. Por tanto, el único que va a tener sentido ahí es hablar del límite lateral por izquierda, ¿no? Entonces, cuando X tiende a B, por izquierda de F de C, ese sí tendrá sentido, ¿listo? Pero este de acá no tendrá sentido, puesto que la función solamente está definida hasta el valorcito B y no pasa de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso en particular, no era que uno quisiera calcular el límite por izquierda, sino que le tocaba obligatoriamente, porque no tenía sentido hallarlo o calcularlo por la derecha, ¿listo? Entonces, en ese caso, pues, uno de esos casos que uno puede calcular o puede necesitar límites laterales, ¿listo? Observen, por ejemplo, estos ejercicios de aquí. Esto corresponde a la sección de ejercicios. Miren, aquí está, sección 3.17. Vamos a resolver alguno de estos. No sé, vamos a resolver, por ejemplo, este de acá, supongamos el C. Voy a tomarle un pantallazo. Voy a tomarle un pantallazo. Aquí está. Entonces, nos piden hallar el límite lateral cuando X tiende a 2 por derecha de esa función. Valor absoluto de X menos 2 sobre X menos 2. ¿Listo? Este pues, es digamos, un caso muy típico de hallar un límite lateral, ¿vale? Con un valor absoluto. Entonces, ese valor absoluto, pues es el que está dificultando las cosas ahí. Vale la pena mencionar que esto, pues se trata de una indeterminación, ¿no? Esto es indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Cómo sé que es de la forma 0 sobre 0? Porque evalúo en el numerador 2 menos 2, un valor absoluto, sobre 2 menos 2, y eso me da valor absoluto de 0, que es 0, sobre 2 menos 2, que es 0. Entonces, es de indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Listo? ¿Cómo? Bueno, entonces significa que yo debo hacer algo. Significa que debo hacer algo algebraico, algo aritmético. Significa que debo hacer algo para poder quitar esa indeterminación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, utilizar la definición de valor absoluto. Recuerden, voy a colocarla completa por si de pronto alguien se le olvidó. La definición de valor absoluto es así. Valor absoluto de X solita es el mismo X si X es mayor o igual que 0 y es menos X si X es menor que 0. ¿Listo? Esa es la definición de valor absoluto original. El valor absoluto de X solo. Pero tenemos el valor absoluto de X menos 2. Entonces coloquemos la de X menos 2. La de X menos 2 sería entonces así. Valor absoluto de X menos 2 será entonces el mismo X menos 2 si X menos 2 es mayor o igual que 0. Y será el negativo si X menos 2 es menor que 0. ¿Listo? Quedaría entonces así. Esa definición que pusimos ahí de valor absoluto de X menos 2, si bien está correcta, si bien cumple pues con la definición usual, pasa que es muy difícil operar con ella. ¿Por qué? Pues es difícil porque este término de por acá ni siquiera está despejado. Entonces, estos términos de por acá ni siquiera están despejados, ¿vale? Ni siquiera están despejados. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues lo que uno hace es reescribirla o, digamos, simplificarla un poquito para que sea más fácil trabajar con ella. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para simplificarlo? No, pues miren lo que voy a hacer, muy sencillo. Yo voy a colocar el mismo X menos 2, si, dice, si X menos 2 es mayor o igual que 0. Entonces, lo único que voy a hacer es pasar el 2 que está restando al otro lado a sumar y me quedaría que X es mayor o igual que 2. Y el otro caso es menos X menos 2, ¿cierto? El menos está afectando todo eso, entonces simplemente el menos le cambia de signo a todas dos cosas. El menos le cambia de signo a la X y el menos le cambia de signo al menos 2. Por eso me queda menos X más 2.
Sí, y paso el 2 a sumar al otro lado. X menor que 2. Entonces, esa definición de valor absoluto en rojo es la misma que la que está en azul, es la misma, solo que está un poquito más simplificada y que nos permite trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a nuestro límite. En nuestro límite tenemos límite cuando x tiende a 2 por derecha. Significa que estamos acercándonos al valor 2, pero por valores mayores que 2. ¿Listo? Estamos acercándonos al valor 2, pero por valores mayores que 2. Significa entonces que x está tomando valores mayores que 2. ¿Listo? Y cuando x toma valores mayores que 2, pues entra a trabajar, es este caso. ¿Listo? Este caso que estoy colocando en amarillo en la definición de valor absoluto. Entonces, significa que ese valor absoluto de x menos 2 yo lo puedo reemplazar por lo que dice su definición. Entonces, esto será el límite cuando x tiende a 2 por derecha de valor absoluto de x menos 2. Pero, por definición, valor absoluto de x menos 2 es x menos 2 en ese caso. ¿Listo? Entonces, lo sustituyo por lo que dice su definición. Sobre x menos 2. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hago? Simplemente cancelo. Al cancelar x menos 2 con x menos 2, estoy eliminando la indeterminación. Ya dejó de ser la indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y como cancelé esto, lo único que me va a quedar es un 1 ahí. Entonces esto será límite cuando x tiende a 2 por derecha de un unito y el límite de una constante es la misma constante, es 1. Entonces, ahí quedó. ¿Listo? Yo ya puedo decir que ese límite, cuando x tiende a 2 por la derecha de valor absoluto de x menos 2 sobre x menos 2, pues nos da como resultado 1. ¿Listo? Entonces, ese fue el primer límite lateral o unilateral que hemos calculado. ¿Listo? El límite cuando x tiende a 2 por derecha. ¿De acuerdo? Y la mayoría de límites laterales se resuelven así, teniendo en cuenta, pues, qué es lo que tiene la función, ¿no? Miren que, por ejemplo, el ejercicio D también tiene un valor absoluto, entonces hacemos exactamente lo mismo. El ejercicio B tiene un valor absoluto, también hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? El ejercicio A no tiene un valor absoluto, pero hay que ponerle un poquito de cuidado. Básicamente es porque es el dominio de la función, porque ahí está, hasta ahí llega la función. ¿Listo? Hasta ahí llega la función. De hecho, puedo graficar este ejercicio número A. Voy a graficarlo para que vean que no tiene sentido hablar de valor absoluto de x por la derecha, de cuando x tiende a 4 por la derecha. Entonces miren que aquí vamos a abrir Desmos. Voy a graficar ese ejercicio. Entonces miren que esto era raíz de 16 menos x cuadrado, creo que era. ¿Vale? Eso de ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando yo grafico esa función que me da el ejercicio 1, pues resulta que me doy cuenta de que el dominio de esa función, es decir, esa función está definida desde menos 4 en x hasta 4 en x. ¿Listo? El dominio de esa función es desde menos 4 hasta 4. Mejor dicho, el intervalo menos 4, 4. El intervalo cerrado, de hecho. Significa que después de que x valga 4, pues ya no existe la función, ya no hay función. Pasa entonces justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? En este caso, el dominio sería de esa función desde menos 4 hasta 4, y significa que yo no puedo calcular el límite cuando x tiende a 4 por derecha, no puedo calcularlo porque es que el dominio ya llegó al límite. Entonces, tendríamos que calcularlo solamente por izquierda. Por eso es que aquí en el libro solicitan calcular el límite cuando x tiende a 4, pero por izquierda, porque hasta ahí llega el dominio, porque hasta ahí es el límite de ese dominio. ¿Listo? Es el límite, entonces, bueno, pues no tiene sentido calcularlo por la derecha, ¿de acuerdo? Muchachos, preguntas, dudas, ¿está claro esto aquí? ¿Está bien? ¿Alguna inquietud que tengan? No, profe, no, personal no.
Entonces, vamos a pasar a límites trigonométricos, ¿listo? Hacemos límites trigonométricos, hacemos límites con exponenciales y terminamos para dejar empatados los dos cursos y que queden con los mismos temas y no van a tener ustedes desventaja porque tengan más temas o una ventaja al otro curso porque tiene menos temas, no. Entonces vamos a empatar en temas y terminamos, ¿vale? Entonces, límites trigonométricos. Cuando hablamos de límites trigonométricos, por supuesto, pues son los que incluyen funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, aquí pues se puede dificultar un poquito límites trigonométricos. Se puede dificultar un poquito cuando, o mejor dicho, dependiendo de cuánto sepamos nosotros de trigonometría. Y bueno, saber de trigonometría, recuerden que no es tan fácil. Algunas veces se nos complica un poco la trigonometría, entonces podemos tener una pequeña desventaja por ahí. Sin embargo, pues hay que irla cuadrando. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir de límites trigonométricos? En primer lugar, que nosotros ya hicimos un límite trigonométrico. Ya nosotros tenemos un límite trigonométrico que le llamamos límite elemental o límite fundamental o límite básico. ¿Listo? Ya hicimos un límite trigonométrico, que fue el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. ¿Listo? Esto nos dio 1. Entonces nosotros desarrollamos ese límite. O al menos nosotros hicimos una tablita de valores para ver que intuitivamente pues ese límite sí se va para 1. Hicimos también la gráfica. Entonces, tuvimos una serie de argumentos pues para indicar de que ese límite se iba para 1, ¿cierto? Tuvimos una serie de argumentos en donde apoya pues la moción de que eso se va para 1. Incluso mencionamos también que no teníamos hasta el momento teoría desarrollada para poder establecerlo pues formalmente, digamos matemáticamente, sino que solamente pues nos conformamos por el momento con la gráfica. Entonces pues hasta ahí vamos al momento, ¿listo? Luego nosotros también dimos otro límite básico, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Y ese tiene como resultado 0. Entonces, estos dos límites que ustedes están viendo en pantalla aquí son los que nosotros vamos a conocer como límites básicos o límites elementales, pues o límites trigonométricos elementales. Podemos decirle a estos dos límites. Sucede que estos dos límites pues son importantísimos porque nos van a ayudar a resolver casi que la mayoría de límites trigonométricos. ¿Listo? Casi que la mayoría de límites trigonométricos. Por tanto, entonces les comento la estrategia aquí. Si nos colocan un límite trigonométrico, nosotros tenemos que, en primer lugar, mirar qué forma tiene el límite. ¿Listo? Si es una indeterminación, entonces nosotros tendremos que hacer operaciones, aplicar identidades trigonométricas, hacer lo que necesitemos hacer para buscar estos dos límites básicos, ¿vale? Para nosotros tratar de encontrar ahí estos dos límites básicos, porque estas son indeterminaciones. Estos dos límites básicos son indeterminaciones de la forma 0 sobre 0. Entonces, si nos dan un límite básico, o si nos dan un límite, perdón, trigonométrico, miramos la forma y resulta que es una indeterminación, bueno, tenemos que comenzar a operar eso de tal manera que surjan de alguna parte estos dos límites básicos que están aquí, ¿listo? Esa es la idea, esa es la estrategia de los límites trigonométricos. Así va a ser la estrategia de estos límites de acá. Bueno, vamos a hacer ejemplos, por supuesto, pero antes hay que comentar algunas cositas con respecto a esto. ¿Listo? Antes hay que comentar algunas cositas. Hay límites trigonométricos bastante complicados. Miren, por ejemplo, este de acá. Miren, por ejemplo, un límite trigonométrico que no existe. Este de aquí es bien conocido que no existe. El límite cuando x tiende a 0 de la función seno de 1 sobre x. Ese límite es bien conocido de que no existe.
¿Listo? No existe. ¿Por qué no existe? Porque vamos incluso a hacer la gráfica de este límite. Vamos a hacer la gráfica de esta función. Seno de 1 sobre x. Voy a borrar esta. Y voy a colocar seno de 1 sobre x. ¿Listo? Y miren la gráfica que genera esa función. Esta gráfica azul de acá, ya, parece un poquitico. Resulta que esa gráfica es como que se comprimiera, digámosle, entre comillas, como que se viniera comprimiendo aquí alrededor de cero. Entonces, si nosotros queremos ver cómo se comporta la función, a dónde tiende la función cuando x se acerca al valor cero, pues entonces podemos ir haciendo un zoom aquí a cero, podemos ir haciendo un zoom aquí al valorcito x igual a cero, y lo que sucede es que la función se va comprimiendo cada vez más y cada vez más. Miren que si yo le doy zoom, se van alejando un poquito las líneas, pero es por lo comprimidas que están, ¿vale? Cada vez que le doy más zoom, se van alejando un poquito más, pero miren que en cercanía cero es tan densa la función que ni siquiera se ven las líneas aquí en alrededor de cero. Se ve esta región azul, ¿vale? Que con el suficiente zoom, pues acercándonos mucho, acercándonos infinitamente, como dijo el compañero hace rato, pues lograríamos ver las líneas, pero es que están tan concentradas y tan cercanas unas de otras, que bueno, se ve prácticamente esta región azul aquí como si no hubiese función ahí, o bueno, como si fuese toda una región ahí pintada, ¿no? Ya sigo haciendo zoom y se van viendo las líneas, pero la región azul, que es de la función comprimida, pues se va haciendo cada vez más grande y cada vez más grande, y llega un momento donde el computador ya no puede procesar toda esa información y simplemente pues ya no sigue haciendo zoom porque pues ya no puede procesar todo eso que está ahí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Cuando la función, cuando x se aproxima al valorcito cero, cuando x se aproxima al valorcito cero, lo que pasa es que la función seno de 1 sobre x comienza a oscilar demasiado. Comienza un proceso de oscilación ahí que, bueno, eso hace que cuando x se aproxima a cero, pues el valorcito de la función, el valorcito f de x de la función, pues no se aproxima a ningún lado como tal, sino que siempre se la mantenga oscilando y oscilando y oscilando. ¿Listo? Entonces, por eso es que yo les digo que es bien conocido de que ese límite pues no existe. De hecho, ya dijimos, cuando x se aproxima al valorcito cero, esa función seno de 1 sobre x, pues lo que hace es oscilar y oscilar y oscilar, que pues se pierde, digamos, no hay ningún valorcito, pues, en donde se aproxime la función como tal. ¿Listo? Eso, pues, una primera anotación ahí, como por si de pronto lo necesitamos en algún momento, pues está esa anotación. ¿Listo? Otra anotación. Bueno, otra anotación. Resulta que estos límites básicos algunas veces no nos los vamos a encontrar en esta forma, digámosle, forma clásica. ¿Listo? Puede ser que no nos los encontremos en esta forma clásica. Por ejemplo, nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1, ¿no? Voy a volverlo a escribir acá. De seno de x sobre x es 1, por ejemplo, sabemos. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué tal si nos encontrásemos nosotros límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x, ¿vale? Si nos lo encontramos al revés, ¿también será 1? Entonces, ¿o cuánto podría ser ese límite? O si no existe ese límite. ¿Listo? Eso podría ser una situación. Resulta que no importa si está seno de x sobre x o está x sobre seno de x, ese resultado sigue siendo 1. ¿Listo? Esos dos límites pues van a dar 1 sin importar en qué orden estén. ¿Sabe? Eso no lo habíamos comentado antes. De hecho, eso es una consecuencia es una consecuencia de la ley de la oreja, de hecho, de la ley de la oreja. Miren, eso de aquí es una consecuencia de la ley de la oreja. ¿Por qué? Porque el límite, cuando x tiende a 0, ¿vale? El límite cuando x tiende a 0 de x seno de x, yo lo puedo escribir o lo puedo reescribir por la ley de la oreja así. Límite cuando x tiende a 0 y lo puedo reescribir así, miren, 1 sobre 1
sobre seno de x sobre x. Miren que esto que está aquí en la parte izquierda es exactamente lo mismo que lo que está en la parte derecha. ¿Por qué? Por lo que les digo, ¿no? La ley de la oreja o la ley de extremos y medios. Multiplico extremos y multiplico medios. 1 por x es x, ahí está. Y 1 por seno es seno, que aquí está. O sea que, efectivamente, x sobre seno de x es lo mismo que 1 sobre 1 sobre seno de x. ¿Listo? Perdón, 1 sobre 1 sobre seno de x sobre x. ¿De acuerdo? ¿Y esto a qué es igual? Pues en el numerador será igual. 1 sobre 1 pues es un 1. Aquí lo voy a dejar. 1 sobre 1 es un 1 grande ahí. Seno de x sobre x. ¿Listo? Pero ese límite de la parte inferior, pues es el límite básico. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Y ya sabemos a cuánto tiende ese límite, ¿no? Este límite tiende a 1. O sea que en total, toda esta expresión tiende a 1 sobre 1, que es 1. ¿Listo? Eso estaría demostrando entonces pues, el límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x también vuelve y nos da 1. ¿Listo? No depende, pues, del orden que lo tengamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces es una anotación, pues, que había que hacer ahí. ¿Listo? Otra anotación, el otro límite básico, que era límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. ¿Listo? También no lo podemos encontrar así, no hay ningún problema. Ese límite también no lo podemos encontrar así como coseno de x menos 1 sobre x. Y todos dos dan 0, ¿listo? Es decir, no importa si tenemos 1 menos coseno de x o si tenemos coseno de x menos 1 en la parte del numerador, ese resultado siempre va a dar 0, ¿listo? No importa si no lo encontramos así o no lo encontramos así, ese resultado siempre es 0, ¿de acuerdo? Ahora, esa es una segunda anotación, una tercera anotación que ya hemos hecho. Otra anotación que podemos hacer es la siguiente. Resulta que puede suceder, por ejemplo, que muchas veces no nos encontremos el límite tal cual, no, tal cual el límite básico, ¿vale? Por ejemplo, si nos colocan a calcular, supongamos, límite cuando x tiende, pongámosle cuando x tiende a 1 de seno de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1, pongamos. Entonces uno dice, bueno, pero ese límite de ahí, aunque es una determinación de la forma 0 sobre 0, pues yo no lo conozco, ¿no? Porque el que yo conozco el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Ese límite que me dieron ahí no lo conozco. Resulta que muchas veces uno puede aplicar una técnica denominada sustitución o denominada cambio de variable. Uno puede cambiar la variable de tal manera que ese límite que no surge, que no parezca o que no luzca como el límite original, pues cambiando la variable puede ser que sí lo parece. ¿Listo? Puede ser que sí llegue a ser como el límite original. Entonces uno cambia la variable. En este caso, miren el cambio de variable que voy a hacer. Voy a coger y voy a tomar ese x cuadrado menos 1 y lo voy a llamar t, por ejemplo. ¿Listo? Lo voy a llamar t. Entonces cambié la variable. A x cuadrado menos 1 lo llamé t. Entonces me va a quedar así. Seno, entonces me quedaría seno de x cuadrado menos 1, pero x cuadrado menos 1 es t sobre x cuadrado menos 1, pero x cuadrado menos 1 es t. Entonces me quedaría seno de t sobre t. Pero resulta que si yo cambio la variable de la variable x a la variable t, pues también toca cambiarla en el límite, ¿vale? Aquí también toca hacer el estudio de t hacia dónde tiende. Si nosotros cambiamos la variable, también toca hacer el estudio de hacia dónde tiende la nueva variable. Y lo hacemos acá. Lo hacemos aquí, en este rengloncito aquí. Ahí hacemos ese estudio. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, si x, observen, se aproxima a 1, ¿cierto? Si x se aproxima a 1, si x tiende a 1, ¿a dónde tiende el valor x cuadrado menos 1? ¿Hacia dónde se va?
Bueno, si x se aproxima a 1, entonces x cuadrado menos 1, pues tiende a 1 al cuadrado menos 1, ¿no? Se aproxima a 1 al cuadrado, perdón, a 1 al cuadrado menos 1, que es 0. ¿Listo? Entonces, como t es x cuadrado menos 1, por lo tanto, entonces t se aproxima a 0. ¿Listo? Entonces, uno hace un estudio cortico acerca de hacia dónde tiende la nueva variable. Cuando uno hace un cambio de variable, uno dice, bueno, si x tiende a 1, entonces, ¿hacia dónde tiende la nueva variable que es t? Pues bueno, si x tiende a 1, t tiende a, t como es x cuadrado menos 1, entonces t tiende a 1 menos 1, que es 0. Entonces, bueno, te tiende a hacer, se reemplaza aquí, ¿listo? La variable anterior se aproximaba a 1, la variable x se aproximaba a 1, pero la variable t se aproxima es a 0. Y ahora sí, ese límite ya luce exactamente como el límite básico o el límite elemental. Límite cuando t tiende a 0, de seno de t sobre t, esto es 1, ¿listo? O sea que el límite con x, cuando x tiende a 1, x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1, pues tiende a 1, ¿listo? Entonces, eso pues son como las técnicas o las cositas que uno puede sacar para pues tener en cuenta estos límites trigonométricos, ¿listo? Algunas anotaciones ahí por los laditos. Muchachos, preguntas, dudas hasta ahí. ¿Está claro lo que hemos hablado hasta el momento? Bueno, Por mi entonces, parte, sí, profe. Sí, profe. muy bien. Bueno, entonces, como todo está claro, ahora sí enfrentémonos a los límites trigonométricos. Hasta ahora no lo hemos hecho como tal, solo hemos medio dado un ejemplito, ¿vale? No lo hemos hecho como tal. Pero entonces, ahora sí enfrentémonos a los límites trigonométricos. Quiero comentarles lo siguiente. Resulta que este límite, segundo límite elemental, el de 1 menos coseno de x sobre x, ese límite se puede hacer. Ese límite no tiene mucha dificultad de hacerlo. Entonces vamos a hacer ese límite para ver cómo es que funciona esto más o menos. ¿Listo? Vamos a ver el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. ¿Listo? Sobra decir, por supuesto, que esto se trata de una indeterminación. Ese límite es indeterminado de la forma 0 sobre 0. Cuando uno observa la forma de ese límite, pues da indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Listo? Entonces, significa que algo tenemos que hacer para poder calcular o para poder quitar esa indeterminación y poder calcular el límite. Entonces, el truco aquí está en racionalizar. El truco está en racionalizar. Si yo racionalizo ese límite, pues voy a poder quitar la indeterminación. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, quedaría así. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x y voy a multiplicar y a dividir por lo mismo. Recuerden que en la racionalización yo multiplico y divido por lo mismo. En este caso multiplico y divido por 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Listo? Multiplico y divido por lo mismo para poder mantener un equilibrio, para poder que digamos que la expresión original no se altere. ¿Listo? Puedo colocar algunos paréntesis por aquí para que no se vaya a confundir esto. Y entonces así. ¿Listo? Ahora bien, en la parte del numerador tengo 1 menos coseno por 1 más coseno. En la parte del numerador tengo entonces una diferencia de cuadrados básicamente. Para los que no recuerden de pronto, entonces acuérdense un momentico que a cuadrado menos b cuadrado se le llamaba una diferencia de cuadrados, ¿no? A una expresión del tipo a cuadrado menos b cuadrado se le llamaba una diferencia de cuadrados y esa diferencia de cuadrados se factorizaba como a menos b por a más b, ¿vale? Que es justamente lo que tenemos en el numerador nosotros. Solamente que haciendo el papel de A, pues estaría el 1, ¿cierto? Es el que está haciendo el papel de A y el que está haciendo el papel de B sería coseno. Entonces, ahí tenemos una diferencia de cuadrados, ¿vale? Entonces yo puedo expresarlo como esa diferencia de cuadrados. Mejor dicho, me quedaría así. Límite cuando x tiende a 0 de a menos b por a más b sería entonces a al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, que es 1,
menos b al cuadrado, que es coseno al cuadrado, ¿cierto? Coseno al cuadrado de x. Sobre x por 1 más coseno de x. ¿Listo? Entonces me quedaría así. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, bien. No hay mayor inconveniente. Simplemente la diferencia de cuadrados y ya está. Ahora voy a utilizar la propiedad pitagórica de las identidades trigonométricas, la propiedad pitagórica. Recuerden que la identidad pitagórica decía seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Listo? Esa la voy a utilizar porque pasando el coseno a restar me queda de que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x, que es justamente lo que me aparece en el numerador, ¿no? Aquí está. O sea que 1 menos coseno cuadrado de x, yo lo puedo sustituir por seno cuadrado de x. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Esto va a ser igual entonces al límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x, que es seno cuadrado de x, sobre x, 1 más coseno de x. ¿Listo? Hasta ahí. Como les dije siempre, como les dije desde hace rato, nos interesa ir buscando el límite elemental, seno sobre x, ¿cierto? Seno de x sobre x, o 1 menos coseno sobre x, ¿cierto? Pero pues el que estamos calculando en este momento es 1 menos coseno. Entonces, vamos a buscar el límite elemental seno de x sobre x, ¿listo? Vamos a ir buscando ese límite. Entonces, esa función seno que está ahí al cuadrado, voy a partirla en dos, en seno de x por seno de x, ¿vale? Entonces va a quedar así, límite cuando x tiende a 0, de seno de x por seno de x. Eso es seno cuadrado, ¿no? Seno por seno es seno cuadrado. Y acá x que multiplica a 1 más coseno de x, ¿listo? ¿Por qué la partí así? Pues muy sencillo, porque si ustedes observan, ya aquí tengo la expresión seno de x sobre x. Juntando esto, asociando estos que tengo aquí en amarillo, pues ya me queda el límite básico, seno de x sobre x, ¿listo? Y me quedaría aparte este otro límite de seno sobre 1 más coseno. Entonces, lo puedo expresar así, lo puedo expresar como una multiplicación, ¿vale? Límite básico aquí, seno de x sobre x, por seno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Listo? Así lo puedo expresar. Incluso, recuerden que si los dos límites existen, el límite de un producto es el producto de los límites, ¿no? Eso también lo vimos en la clase pasada, el límite de un producto es el producto de los límites. O sea que esto sería límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Listo? Así quedaría, ¿vale? ¿Y esto a qué es igual? Pues hagamos la cuenta. Resulta que el primer límite, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, pues tiende a 1, ¿vale? Entonces, ese primero me da 1, ahí está, ahí bien, voy a colocarlo entre paréntesis, por, y el segundo límite es límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 1 más coseno. Entonces, veamos a ver hasta dónde tiende. Entonces, seno de x cuando x tiende a 0, seno de 0 sería 0. Entonces, por acá 0, y por acá sería entonces 1 más coseno de 0, pero coseno de 0 también es 1, ¿no? O sea que este límite me está dando en total 1 por 0 sobre 2. Y bueno, 1 por 0, pues es 0 sobre 2 sigue siendo 0. O sea que en total me da 0. Justamente lo que habíamos dicho, ¿no? Que ese límite básico nos daba como resultado 0, ¿no? Eso fue lo que habíamos dicho desde el principio. Entonces, ahora ya quedó totalmente demostrado que ese límite de 1 menos coseno de x sobre x, pues el resultado de ese límite es 0, ¿listo? Pero miren, pues más que el límite que ya lo habíamos, que ya sabíamos cuánto daba, porque ya lo habíamos dado, ¿cierto? Más que el valor del límite, miren la estrategia que utilizamos. La estrategia es utilizar identidades trigonométricas, utilizar identidades trigonométricas, eh,
Y, y buscar siempre el límite, los límites básicos. Miren, aquí yo utilicé esas identidades trigonométricas para poder obtener un seno de x sobre x, que era uno de los límites básicos, ¿vale? Y así es con todos los límites trigonométricos. Yo voy a siempre buscar las identidades o los límites básicos que podamos tener, ¿vale? Vamos a sacar un límite por acá en la sección de ejercicios. Vamos a ver qué límites hay en la sección de ejercicios. Incluso por aquí está, miren, aquí está. Límite básico, ahí está. Entonces, ujú, ujú, vamos a ver. Ah, bueno, mira, hagamos este, por ejemplo. Hagamos este aquí que nos puede servir también. ¿Listo? Entonces, hagamos este aquí que nos puede servir. Miren, por ejemplo, ese límite de acá. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. No es, no es el límite básico, ¿vale? Así como tal cual está ahí, no es el límite básico. El límite básico es seno de x sobre x. O sea que ese 3 ahí me está estorbando, ¿vale? Ese 3 me está estorbando. Pero eso no significa que no pueda cuadrarlo para que me aparezca el límite básico. ¿Listo? Entonces miren lo que vamos a hacer para cuadrarlo y que quede el límite básico. Miren lo que vamos a hacer. Voy a colocar así, miren. Límite de cuando x tiende a 0 de seno de 3x, ¿vale? Sobre x. Eso es lo que está ahí. ¿Listo? Necesito llegar a mi límite básico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, para obtener mi límite básico, en la parte inferior, en el denominador donde aparece la x, pues yo debería tener 3x. Es decir, que voy a dividir por 3 y pongo el 3 acá. Ahí estoy dividiendo por 3. ¿Listo? Estoy dividiendo por 3. Pero recuerden que para no alterar la expresión, siempre que yo divida por 3, entonces multiplico por 3 también y obtengo esto de acá. ¿Listo? Ahí para no alterar la expresión. Entonces me queda límite cuando x tiende a 0 de 3 que multiplica a seno de 3x sobre 3x. ¿Listo? Y ahora sí, yo puedo aplicar un cambio de variable. Voy a aplicar un cambio de variable aquí. Voy a llamar a t, voy a llamar t igual a 3x. ¿Listo? Voy a llamar t igual a 3x. Y entonces, ¿qué va a suceder con t? Debo hacer un estudio de a dónde tiende t si x tiende a 0, ¿no? Si x se aproxima a 0, si x se va para 0, entonces t, que es igual a 3x, se aproxima pues a 3 por 0, ¿cierto? Que es 0. 3 por 0, que es 0. O sea que cuando hago el cambio de variable t igual a 3x, la nueva variable t se aproxima también a 0. Y me va a quedar entonces el 3 que está afuera, seno de 3x, pero 3x es t, sobre 3x, pero 3x es t. ¿Listo? Incluso este 3 que voy a pintar aquí en amarillo es una constante multiplicativa, la puedo sacar del límite. Entonces, puedo sacarla del límite y me quedaría entonces 3 veces límite, a ver, 3 veces límite, cuando t tiende a 0, de seno de t sobre t. ¿Listo? Y miren que ya me quedó el límite básico. Ya me quedó el límite básico. Siempre debo buscar ese límite básico. Yo ya sé que ese límite básico se aproxima a 1, ¿cierto? Cuando t tiende a 0, seno de t sobre t, se aproxima a 1. O sea que el total de esto es 3 por 1, que es 3. ¿Listo? O sea que ese límite existe. El límite cuando x tiende a 0 de seno de 3t, de seno de 3x sobre x existe y me da 3. ¿Vale? Entonces, un pequeño de cambio variable, un pequeño de cambio de variable sencillo me soluciona esta situación, ¿vale? Un pequeño de cambio ahí me soluciona la situación. Ah, bueno, aquí lo hacen igual, miren, aquí completan aquí y cambia la variable, aquí le llaman t igual a 3x, nosotros le pusimos t, pero bueno, no importa, es exactamente lo mismo. Y le da 3, ¿listo? Entonces, justamente lo que hicimos.
Por ejemplo, acá, miren, bueno, este aquí puede ser un poquito más interesante. Vamos a ver, bueno, de pronto no es tan interesante, tal vez. Vamos a ver, tal vez no es tan interesante como pareciera. Vamos a ver si hay otro. Vamos a hacer por acá otro límite, ¿listo? Bueno, miren, en la sección de ejercicios, está el de x sobre seno de x, ya lo hicimos. Vimos que también daba 1, ¿listo? O sea que ese no tiene problema. El de aquí, miren, hagamos el C. Hagamos este ejercicio C. Este ejercicio puede ayudar porque este ejercicio es más complicadito todavía, ¿de acuerdo? Entonces, miren lo que hacemos en este ejercicio. Vamos a resolver este límite de aquí. ¿Listo? Entonces, tenemos que buscar siempre los límites básicos, ¿vale? Lo que voy a hacer para resolver este ejercicio, obviamente no hay que indicar, pero esto pues ya sobra decir que esto es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿vale? Esto es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Si x tiende a 0, entonces coseno de 3x tiende a 1 y 1 menos 1, 0 en el numerador. Y en el denominador me quedaría seno de 0, que es 0. O sea que eso es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Listo? Vamos a resolverlo entonces. Vamos a resolverlo. Entonces, lo que voy a hacer para resolver este límite es partirlo en dos, básicamente. Lo voy a partir. Entonces, quedaría así. Límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Entonces, voy a sacar aparte 1 menos coseno de 3x. Y aparte el 1 sobre seno de 5x. ¿Listo? Saco aparte 1 menos coseno de 3x y aparte lo multiplico, por supuesto, por 1 sobre seno de 5x. Ahí si junto todo, pues entonces obtendré el límite original como si está ahí cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué lo separé? Simple, porque tengo que buscar siempre el límite básico, siempre los límites básicos, ¿vale? Entonces, la primera parte, 1 menos coseno de 3x, pues se parece al primer límite básico. Entonces, lo que voy a hacer es buscar ahí, perdón, al segundo límite básico, ¿no? Se parece al segundo límite básico, el que tiene coseno. Entonces, voy a buscar ahí ese límite básico. Y la segunda parte, 1 sobre seno de 5x, se parece al primer límite básico. Entonces, voy a buscar ese límite que tiene seno. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, por ejemplo, aquí voy a dividir por 3x, ¿vale? Voy a dividir por 3x para completar ese límite de coseno. Voy a dividir por 3x para completar ese límite de coseno. Pero, como siempre dijimos, si dividimos por algo, no podemos cambiar la expresión original. No podemos olvidarnos de que la expresión original debe mantenerse siempre. O sea que si dividimos por 3x, también tengo que multiplicar por 3x. ¿Vale? Lo mismo en el segundo límite. Para poder obtener el límite básico, entonces, voy a multiplicar por 5x aquí para obtener 5x sobre seno de 5x, que es el que me sirve. Pero así como multipliqué por 5x, también debo dividir por 5x para mantener la expresión original. ¿Listo? Me imagino o espero que esté claro eso. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente reorganizar un poquito, simplemente cancelar lo que se pueda cancelar ahí a simple vista, reorganizar un poquito esto y me quedaría así. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 3x sobre 3x. ¿Listo? Por 5x sobre seno de 5x. Y me estoy olvidando entonces del 3x sobre 5x. Los pongo por aquí. 3x sobre 5x. Los puse por ahí junticos. Y estos son por aquí también. ¿De acuerdo? Incluso aquí puedo cancelar x y x. Puedo cancelar x y x y quedarme solamente con el 3/5. ¿Listo? Puedo cancelar x y x y me quedo solamente con el 3/5. Ahora bien, recuerden que el límite de un producto es el producto de los límites, ¿vale? Entonces puedo escribir esto así. Puedo escribirlo como esto es igual a 3/5, que es una constante, la puedo sacar del límite. Pregunta muchísimo.
1 menos coseno de X. Bueno, ¿alguien se le aprende el micrófono? ¿Ustedes que tienen una pregunta? Ya la pregunto. Aquí me equivoqué, no es coseno de 3x, ¿no? Es coseno de, no es coseno de x, sino coseno de 3x. Voy a corregirlo aquí. ¿Listo? 3x sobre 3x. ¿Listo? Ahí, por límite, cuando x tiende a 0, de 5x sobre seno de 5x. Ahí está, ya está completamente organizado ahora sí. Miren que entonces el 3/5, que es una constante multiplicativa, la saqué del límite. Esa constante pues no me interesa mucho, la saqué del límite, no afecta pues en mucho, entonces la saco completamente y me queda entonces el límite de un producto, que es el producto de los límites. Si todo funciona bien, el límite de un producto es el producto de los límites y será entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 3x sobre 3x por el límite cuando x tiende a 0 de 5x sobre seno de 5x, ¿vale? Sobra decir que para cada uno de estos límites que están aquí, pues yo debo hacer un cambio de variable, ¿cierto? En el primero haré t igual a 3x, en el segundo haré t igual a 5x y solucionan el límite sin mayor dificultad, ¿vale? Simplemente pues indicar de que este límite se aproxima a 0 cuando x tiende a 0 y que el de acá se aproxima a 1 cuando x tiende a 0, ¿cierto? Eso ya los conocemos, ya sabemos cómo es que funcionan. Entonces, en total, todo esto me quedaría es el 3/5 que está afuera por 0 que me dio el primer límite por 1 que me dio el segundo límite. Y en total, todo esto pues sigue dando 0. ¿Listo? O sea que es el límite de 1 menos coseno de 3x sobre 5x en total da 0. ¿De acuerdo? Entonces, la estrategia la misma. Buscar siempre los límites básicos. Buscar siempre límites básicos. ¿De acuerdo? Otro límite, miren, por ejemplo, este límite es conocido y me sirve también para explicar una cosa. Entonces, Profe, qué pena. ¿Puede subir un momento? Estaba copiando y no alcancé la última parte. ahí está, ¿listo? Este límite que viene, que voy a colocar, seguramente a algunos de ustedes se les va a hacer conocido, se les va a hacer muy familiar, ya lo habrán Listo, profe, visto. gracias. Bueno, seguramente ya lo habrán visto, entonces no va a haber mucho inconveniente, pero me sirve para explicar pues la estrategia otra vez que estamos utilizando para resolver límites trigonométricos, ¿vale? Entonces, vamos a colocar este límite que va a ser bien conocido y me sirve para explicar algunas cositas ahí que hay que tener en cuenta. Entonces, ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0, o mejor, cuando h tiende a 0, cambiémoslo. Límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Pongámosle entonces seno de x más h menos seno de x sobre h. Es un límite bien conocido que seguramente alguien que ya ha visto cálculo diferencial lo reconoce de una, ¿vale? De ese límite yo ya sé yo ya sé cuánto va a dar ese límite. De hecho, ese límite tiene que darnos coseno de x, ¿listo? Tiene que darnos como resultado coseno de x. ¿Listo? Yo ya sé cuánto tiene que dar ese límite de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que aclarar acá? Aclarar lo siguiente, miren, para que lo tengan en cuenta siempre. Para este límite, la variable es h. Para el límite, lo que está moviéndose es h. H es la que está yéndose hacia 0, está aproximándose hacia 0. ¿Listo? H es la variable está por aquí, h, y está por acá, h. Lo que no tenga h es constante para el límite, es decir, así aparezca una x ahí, esa x, el límite la entiende como una constante, puesto que lo que va cambiando para él es h, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Así aparezca una x y nos confunda, nos aparezca que x siempre es una variable, no. En este caso, para el límite, esa X representa una constante, ¿listo? Entonces, eso pues para tenerlo en cuenta por ahí, ¿listo? Por supuesto que ese límite es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿vale? Y como les digo, ese límite es bien conocido, yo sé que me tiene que dar coseno de X, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo se calcularía. Lo que tenemos que hacer es
pues lo que hemos hecho hasta el momento. Utilizar las identidades trigonométricas que podamos utilizar, que nos convenga utilizar en muchos casos, y buscar siempre los límites básicos, ¿vale? El límite de seno de x sobre x y el límite de 1 menos coseno sobre x. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Qué identidades trigonométricas necesitamos aquí? Bueno, pues observando que la expresión seno de x más h, pues tiene adentro una suma de ángulos, entonces nosotros tenemos que buscar una identidad para esa suma de ángulos, ¿no? Entonces, nosotros la conocemos, de hecho, seno de alfa más beta, de esa suma de ángulos, queda así, ¿no? Seno de alfa, coseno de beta, más, al contrario, ahora, seno de beta, coseno de alfa. ¿Listo? Esa que está ahí es la identidad trigonométrica para suma de ángulos de la función seno. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa. También hay una para coseno, ¿no? La de coseno es así, coseno de alfa más beta. La de coseno es, coseno de alfa más beta es seno de alfa, seno de beta, menos coseno de alfa, coseno de beta. ¿Listo? Esa es la de coseno. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos la identidad de suma de ángulos para la función seno. Entonces, ahora alfa va a ser x y beta va a ser h. Entonces, quedaría así. Esto va a ser entonces igual a, voy a colocarlo otra vez acá para hacerlo completo, límite cuando h tiende a 0. Voy a colocarlo acá para hacerlo completo, ¿listo? De seno de x más h menos seno de x sobre h, ¿listo? Esto es límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Ahora sí, seno de x más h, pues entonces suma de ángulos, ¿no? Esto es seno de x, ¿vale? Coseno de h más seno de h, coseno de x. ¿Listo? Eso corresponde, eso que he puesto ahí corresponde a seno de x más h. Es la identidad de suma de ángulos para seno de x más h. ¿Qué me falta? Me falta el otro término, ¿no? Menos seno de x y todo esto sobre h. ¿Listo? Todo esto sobre h. Y como más fácil hacer una lineecita de estas que son derechitas. Ahí. Todo esto sobre h. ¿De acuerdo? Entonces, así nos quedó al hacer nuestra identidad de suma de ángulos para la función c. Como siempre les digo, nuestra intención, nuestra idea, nuestra estrategia es buscar los límites básicos. Entonces, de ahí tenemos que comenzar a buscar dónde podemos formar nuestro límite básico o los límites básicos. Para eso, yo veo que es conveniente asociar este primer término con el tercer término. Yo veo que lo podemos asociar y que es conveniente el primero y el tercero. Me conviene unir esos dos términos y dejar el segundo término por aparte. Entonces quedaría así, miren, quedaría límite cuando h tiende a 0. Denme un segundito, por favor, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, a lo que decíamos, ¿no? Nos conviene utilizar el primer término y el tercero. ¿Listo?
Vamos a asociar entonces ese primer término y tercero y dejar el segundo por aparte. Entonces quedaría así. Seno de X coseno de H menos seno de X, ¿cierto? Ese es el primero y el tercero. Y todo esto sobre H, más el segundo término, ¿vale? Que sería seno de H coseno de X sobre H. ¿Listo? Entonces, ahí estamos. Primer término y tercero asociados y aparte el segundo término. Entonces, yo veo que nos conviene así. ¿Listo? ¿Por qué nos conviene así? Es sencilla la razón. Resulta que si nos fijamos bien, aquí tenemos un coseno de X, ¿vale? Y lo que dijimos al principio, para el límite, la variable es h, o sea que coseno de x, para este límite es una constante y lo puedo sacar del límite incluso, ¿vale? Esa constante coseno de x la puedo sacar. Suena raro, pero sí, efectivamente, para el límite la variable es la h y todo lo que no tenga h, pues lo entiende el límite como una constante. ¿Listo? En el otro límite o en la otra parte, yo tengo seno de x por aquí y tengo seno de x por acá. Yo puedo factorizar un seno de x. Puedo factorizar seno de x de ahí. Entonces quedaría así. En el primer límite sería entonces límite cuando h tiende a 0 de seno de x que multiplica a coseno de h menos 1 sobre h, por ejemplo. Y en el segundo límite ya saqué a coseno de x del límite y entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. ¿Listo? Incluso ahí ya quedó. Factoricé seno de x del primer límite, lo saqué como una constante multiplicativa, lo factoricé, por eso aquí me quedó menos 1. Saqué factor común, básicamente. Y del otro límite saqué coseno del límite, ¿no? Que es una constante para el límite, ¿vale? Incluso en este primer límite yo puedo sacar a este seno de x, lo puedo sacar otra vez del límite, porque ese seno de x es una constante para el límite, no tiene ningún h, entonces lo puedo sacar del límite. Eso pues finalmente me llevaría a un límite de esta forma, ¿no? Aquí lo estamos haciendo completo y con todos los detalles. Llevaría entonces así, seno de x, ¿vale? Límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h más coseno de x por límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. ¿Listo? Y miren que todo eso que hicimos, todo esto que se ha hecho aquí, todas estas operaciones matemáticas, toda esta identidad trigonométrica y todo esto, ha sido para buscar los límites básicos, ¿vale? Aquí está un límite básico y aquí está el otro límite básico. Va a ser para buscar estos límites básicos. Ya sabemos que este primer límite básico se aproxima a 0 cuando h tiende a 0, ¿cierto? El de coseno se aproxima a 0 y el de seno se aproxima a 1, ¿cierto? Entonces ahí quedaría. Finalmente, pues yo ya puedo calcular el límite porque ya miré, lo organicé, ya sé cuánto va esto, entonces ya no tengo ningún inconveniente, ya no hay indeterminación ni nada. Este límite entonces me va a quedar así. Seno de x que está afuera multiplicando por el resultado de este límite de coseno que es 0, más coseno de x que está afuera multiplicando por el resultado de este límite de acá que es 1. El de seno de h sobre h es 1. ¿Listo? O sea que sería seno de 0, seno de x por 0 me da 0 más coseno de x por 1 me da coseno de x. O sea que al final de cuentas esto me queda coseno de x, ¿no? Que fue justamente lo que decíamos al principio. ¿Listo? Que eso nos tenía que dar coseno de x. O sea que efectivamente, pues los pasos que hicieron estuvieron correctos. La estrategia entonces siempre es la misma. Buscar los límites básicos. Buscar esos límites básicos es vital ahí. ¿Listo? Y eso pues también depende o también pues quedamos, digamos, atentos a nuestra capacidad para aplicar identidades trigonométricas convenientes, nuestra capacidad para buscar el límite básico, ahí, ¿vale? Queda también uno pues a merced de eso, ¿listo? Eso pues obviamente con la práctica se mejora muchísimo, uno haciendo
límites trigonométricos, pues es como uno realmente pilla los truquitos de cómo puede hacer para ubicar esos límites básicos fácil. ¿Listo? Entonces, bueno, ese pues es un ejemplito de límite trigonométrico ahí, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿No? Personal no, profe. Bueno. Ahora bien, habiendo ya conocido la estrategia de estos límites trigonométricos, quiero mencionarles otra cosita que también uno puede tener cuando habla de límites. ¿Listo? Hay un teorema bastante conocido en los límites que le dicen el teorema del emparedado, el teorema de Sandwich. Bueno, se le colocan muchísimos nombres a ese teorema. Realmente, matemáticamente, se llama el teorema de compresión, pero pues uno lo encuentra casi que en la mayoría de los libros como el teorema del emparedado o teorema del sándwich, bueno. Pero realmente pues se llama así, teorema de compresión. ¿Listo? ¿Qué establece ese teorema de compresión? Pues vamos a buscarlo y lo copiamos acá y lo explicamos. ¿Listo? Vamos a buscar, que por aquí debería estar, porque ya es como el momento de que esté este teorema de compresión. Entonces, por aquí. Aquí está. Teorema del emparedado, ¿vale? Entonces, voy a copiarlo y lo explicamos cómo es que funciona este teorema. ¿Listo? Entonces, aquí. Entonces, miren lo que me dice el teorema del emparedado o el teorema de compresión. Entonces dice, necesitamos, por supuesto, un intervalo abierto A mayúscula. Aquí le ponen A mayúscula, ese intervalo abierto. ¿Listo? Y vamos a requerir tres funciones. Vamos a necesitar tres funciones para poderlo aplicar. Una función f, una función g y una función h. Pero que esas tres funciones satisfagan esta desigualdad triple o esta desigualdad doble que hay aquí. Que podamos tener entonces que la función f de x sea menor o igual que la función g de x y menor o igual que la función h de x. Mejor dicho, palabras más, palabras menos, le están haciendo un sándwich ahí a la función g, ¿cierto? Entonces, por eso se llama así. Entonces, están haciendo un emparedado ahí con la función g y bueno, eso es lo que pasa ahí. ¿Listo? Y que esa desigualdad se cumpla, por supuesto, en todo el intervalo A, ¿vale? En todo el intervalo A, posiblemente diferente, no en el punto, no en un puntico posiblemente, pero bueno, que se cumpla casi en todo el intervalo A. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice el teorema del emparedado, el teorema de compresión? Dice que si el límite, cuando x tiende a un valorcito A, ¿cierto? De la función f de x me da L, es decir, el límite de la función que está a la izquierda me da L, y que es el límite cuando x tiende a de la función que está a la derecha, h de x también me da L, pues a la del centro, a la función que está en la mitad, en sándwich, pues no le queda otra opción que también irse para L, ¿vale? Eso es lo que pasa ahí. Entonces, palabras más, palabras menos. Entonces, necesitamos tres funciones, f, g y h, ¿cierto? En un intervalo A. En un intervalo de los números reales. ¿De acuerdo? Necesitamos un puntico en ese intervalo, un puntico a minúscula, llamémosle. ¿Listo? Y necesitamos, por supuesto, que cumplan esa desigualdad ahí, que f de x sea menor o igual que g de x, sea menor o igual que h de x. ¿Listo? Y que eso sea válido para todo x que pertenece a ese intervalo A. Entonces, si nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a A de la función f de x se va para el valor L, o sea, esta se aproxima al valor L cuando x tiende a A, pongámosle aquí cuando x se va para A, entonces la función f de x se va para L, y la función mayor, la función de acá también se va para L cuando x tiende a A, ¿vale? Entonces la función del medio, por estar ahí encerrada entre esas dos,
pues no le queda otra opción, ¿vale? También se va para L cuando X tiende a. Eso es lo que dice el teorema del sándwich, ¿vale? ¿Cuándo lo podemos utilizar? ¿Cuándo se utiliza el teorema del sándwich? Realmente se va a utilizar cuando la función g, la de la mitad, es muy complicada, cuando esa función es muy difícil, que no le podamos calcular el límite, cuando esa función es muy difícil, no le podemos calcular el límite, pues bueno, sería conveniente tratar nosotros de construir la función f de la parte izquierda y la función h de la parte derecha, de tal manera que podamos aplicar ese teorema de compresión. ¿Listo? Entonces, lo utilizamos es eso. Cuando nosotros tenemos una función muy difícil a la que no le podemos calcular el límite facilito, entonces, pues a veces es conveniente ubicar quién sería la función f, quién sería la función h, y tratar de resolverlo por este teorema de compresión, ¿vale? Un ejemplo típico, un ejemplo clásico en el uso de este teorema de compresión es, por ejemplo, con la función g de x igual a x al cuadrado seno de 1 sobre x, ¿vale? Nosotros ya vimos que la función seno de 1 sobre x es muy difícil cuando x se aproxima a 0. De hecho, de pronto está el gráfico todavía. Aquí está, miren. Esta era la función seno de 1 sobre x. Es muy difícil cuando x se aproxima a 0 porque la función oscila demasiado, ¿vale? Oscila demasiado. ¿Listo? Entonces, se comporta muy difícil. Así pues, esta función también será muy difícil calcularle el límite cuando x se aproxima a 0, ¿no? Límite cuando x se aproxima a 0 de x al cuadrado seno de 1 sobre x, pues bueno, esto no se sabe, no hay argumentos matemáticos que nos sirvan para poder establecer hacia dónde tiende esa función. ¿Listo? Entonces, aquí pues es un caso donde de pronto el teorema de compresión pues puede resultar siendo muy útil. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues uno tiene lo siguiente. Uno sabe que, por ejemplo, la función seno de x o seno de u, pongámosle seno de u, por ejemplo, uno sabe que esa función seno de u siempre está acotada entre 1 y menos 1, ¿cierto? Esa función siempre se mantiene, o los valores de esa función siempre se mantienen entre 1 y menos 1, o entre menos 1 y 1. Uno sabe que esa función siempre se mantiene entre esos valores. Así pues, la función seno de 1 sobre x, sin importar qué tan, digamos, qué tanto oscile, sin importar qué tan complicada sea, siempre se va a mantener entre menos 1 y 1. Y eso lo pueden ver en la gráfica también, miren. Si abrimos la gráfica, miren que oscila demasiado, hay muchos cambios en esa función seno de 1 sobre x, pero siempre en el eje y está entre menos 1 y 1. No sale de menos 1 y 1. Más para arriba de 1 no hay función, más para abajo de 1 no hay función, ¿vale? Ahí está pues un zoom bien alejado. Entonces siempre se mantiene entre menos 1 y 1, ¿vale? Entonces uno sabe que así oscile demasiado, pues los valores de esa función siempre van a estar ahí. Por eso entonces yo coloco así. Y esto ocurre de hecho para todos los reales, de hecho para todos los x que pertenezcan a los reales. Entonces la función seno de 1 sobre x, no importa cuánto oscile, entonces esa función se mantiene entre menos 1 y 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para completar mi función, me falta el x al cuadrado, ¿no? Para completar mi función, me falta el x al cuadrado. Entonces, voy a multiplicar por x al cuadrado en ambos lados de esa desigualdad. Voy a tomar aquí la desigualdad y multiplico aquí y multiplico por x al cuadrado. ¿Listo? Entonces me quedaría así. Si multiplico por x al cuadrado, me quedaría menos 1 por x al cuadrado es menos x al cuadrado menor o igual que x al cuadrado por seno 1 sobre x es x al cuadrado por seno de 1 sobre x menor o igual que 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. ¿Listo? Entonces,
pude dejar en sándwich a la función x cuadrado seno de 1 sobre x. Pude dejar en sándwich. Armé mi función o armé, digamos, las condiciones ideales para establecer el teorema del emparedado o para poder usar el teorema del emparedado más bien. Entonces, mi función f va a estar por aquí, ¿cierto? Esta va a ser f de x igual a menos x al cuadrado. Esta va a ser mi función h igual a x al cuadrado. Y por supuesto que esta es la función que está en el emparedado, que es la función g, que es la función x cuadrado seno de 1 sobre x, a la cual le es muy difícil calcular el límite, ¿vale? De hecho, voy a graficar la función f y la función h aquí en Desmos para que veamos cómo está el asunto ahí. Voy a ocultar este momentico y voy a graficar x al cuadrado. Ya todos conocemos la gráfica de x al cuadrado, que es la función h, ¿cierto? Y de la función f es menos x al cuadrado. Entonces, ahí está la gráfica de menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos gráficas de las funciones. Ahora bien, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que el límite, por supuesto, cuando x tiende a 0, de la función f, pues es 0. Eso no es indeterminación, no hay nada. Cuando x tiende a 0, pues x cuadrado tiende a 0. No hay indeterminación, no hay absolutamente nada, ¿cierto? Cuando x tiende a 0 de la función h, también tiende a 0, no es indeterminación, no hay absolutamente nada ahí. Voy a volver a copiar la desigualdad acá, simplemente por conveniencia, a copiar la desigualdad acá, menos x al cuadrado menor o igual que x seno, x cuadrado seno de 1 sobre x, menor o igual que x cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando x se aproxima a 0, la función de acá tiende a 0. Cuando x se aproxima a 0, la función de acá tiende a 0. Pues bueno, a la que está en la mitad, a la que está en sándwich, no le queda otra opción que también irse para 0, ¿cierto? O sea que por el teorema del sándwich o el teorema del emparedado, yo puedo concluir que el límite cuando x tiende a 0 de la función x cuadrado seno de 1 sobre x, que es una función muy difícil para poder establecer ese límite, me da como resultado 0. ¿Listo? Yo puedo establecer que esa función tiene como resultado 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí utilicé el teorema del sándwich o el teorema del emparedado para poder, pues, establecer que efectivamente eso dio así. Ahora voy a colocar aquí en Desmos esta función, ¿no? X cuadrado seno de 1 sobre x. Ya teníamos las dos primeras. Voy a colocar la otra. Entonces, x cuadrado, ¿cierto? Seno de 1 sobre x. ¿Listo? Miren que la función x cuadrado seno de 1 sobre x es esta función negra, ¿no? Se creó esta función negra que está acá. Y miren que efectivamente está en sándwich con las dos funciones x cuadrado y menos x cuadrado. Está ahí en el medio, está metida. Incluso cuando le hago un zoom aquí en 0, miren que está ahí todavía en sándwich. Y como la función de arriba y la función de abajo se aproximan a 0 cuando x se aproxima a 0, pues a la función del medio, la que está en sándwich, pues no le queda otra opción, sino que quedar ahí encerrada también y aproximarse a 0. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Así funciona ese teorema del sándwich. Aquí, pues ya, obviamente, ya no se visualiza mucho, puesto que los números ya son muy, muy, muy cercanos a 0, entonces ya casi que ni se ve. Pero miren que efectivamente por aquí luce pues encerrada la función y oscilando como siempre. Miren que sigue todo ese proceso de oscilación que hace la función de la mitad con ese seno de 1 sobre x que oscila muchísimo, pero miren que está todavía metida entre las funciones superior e inferior, ¿vale? Que era la función f y la función h, ¿de acuerdo? O sea que sí, efectivamente se encerró la función y bueno, tendió a 0, ¿cierto? Tendió a 0, que fue justamente lo que deducimos nosotros por el límite. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro esto? Profe, una duda. Ujú. Pasa un momentico a la parte final. ¿Aquí? Sí, hay. Una duda. X cuadrado de seno de 1 sobre x no es lo mismo que decir seno de 1 sobre x por x cuadrado.
Espera un momentico. ¿Cómo? X cuadrado. A ver, es que me perdí ahí. Dame un segundito. X cuadrado de seno de 1 sobre X es lo mismo que ¿qué? Que seno Seno de 1 sobre X de 1 sobre X. por X cuadrado. Ah, bueno, sí. El X cuadrado, ajá, De hecho, sí, hasta ahí sí es cierto, porque el argumento del seno sigue siendo 1 sobre X, por supuesto, y lo único que veo que diferencia es que el X cuadrado pasó de estar al inicio a estar al final, ¿vale? Pero no importa porque la multiplicación es conmutativa, o sea que multiplicar A por B es lo mismo que B por A, ¿cierto? Entonces, el X cuadrado puede estar multiplicando al inicio o puede estar multiplicando al final. Hasta ahí donde lo dijiste, yo lo veo que son iguales, ¿vale? Que son iguales. Ujú. Así, hasta donde lo veo, yo lo veo igual por la multiplicación que es conmutativa. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, finalmente, para que, para que terminemos la temática del parcial, hablemos un poquito, pues no mucho, realmente no hay mucho que decir, acerca de los límites con exponenciales y los límites con logaritmos, ¿vale? ¿Qué hay por mencionar aquí? Pues bueno, en límites exponenciales también nosotros conocemos un límite que podríamos llamar límite básico, ¿vale? En límites con exponenciales y logaritmos, pongamos, y logaritmos, ¿vale? Nosotros tenemos un límite que podríamos llamar límite básico. Se los voy a dar de una vez y por supuesto que eso lo pueden utilizar, si sale en el parcial, lo pueden utilizar como las veces que quieran, no hay problema con eso. El límite, así, límite básico para la exponencial es el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x, este límite de aquí da 1, ¿vale? Es como parecido al de la función seno de x sobre x. Entonces, ese límite de ahí da 1. ¿Listo? Es el límite básico que podríamos llamarle así, pues para las exponenciales. Para la función logaritmo, yo en particular nunca he visto, en todo lo que me ha tocado pues estudiar estos temas, nunca he visto un límite que pudiésemos llamar límite básico para el logaritmo, ¿vale? Nunca he visto pues un límite que, digamos que sea tan utilizado y tan difícil de demostrar como que pudiésemos llamar límite elemental de los logaritmos. Pero este límite que está aquí para la exponencial sí lo podemos utilizar, ¿listo? Sí lo podemos utilizar. Y por supuesto que cuando tengamos un límite con exponenciales que sea indeterminación, pues entonces el límite básico tendremos que buscarlo por ahí, ¿cierto? Tendremos que buscarlo por ahí. Aquí en el texto, pues la verdad, los límites que he visto con exponenciales son sencillos, no hay mucha complicación aquí. Vamos miren, aquí está. Miren, por ejemplo, límite cuando x tiende a b de a la x no es indeterminación, no hay nada ahí que nos complique la vida. Entonces, simplemente reemplazar la x por b. Por eso me queda a la b, ¿cierto? En el logaritmo también, límite cuando x tiende a c del logaritmo en base a de x no es indeterminación, siempre que c sea mayor que 0. No hay determinación, simplemente es evaluar. Esto me queda el logaritmo en base a de c. Simplemente es evaluar. ¿Listo? Y c tiene que ser mayor que 0 por el dominio de la función logaritmo, ¿no? Recuerden que el dominio de la función logaritmo es para los números positivos. Para los números negativos no existe el logaritmo. Entonces, no es que haya indeterminación antes de 0, sino que no existe. No existe. Indeterminación es diferente a no existir porque indeterminación significa que sí existe, pero le está dando, por ejemplo, 0 sobre 0, o 0 a la infinito, o 1 a la infinito, o de infinito sobre infinito, ¿vale? Pero si existe, pues uno sí puede evaluar la expresión. Pero con valores negativos el logaritmo no se puede evaluar, entonces no es que sea indeterminación, de hecho eso le llaman indefinición, pero bueno. Entonces, eso, ¿vale? Y realmente, pues, no hay muchos límites que uno pudiese llamar límites básicos con logaritmos. Acá hay algunos 4 ejercicios pequeñitos que no tienen mucho inconveniente, puesto que no son, en su mayoría no son indeterminaciones. Pero bueno, entonces, recuerden, siempre, si sale una indeterminación con límites exponenciales, pues estar como atentos a este límite básico que les estoy presentando aquí. El límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 sobre
X, eso es igual a 1, ¿vale? Asimismo, nosotros pudiésemos hacer algo así, ¿no? Algo como parecido a lo que hicimos con la función seno hace rato. Por ejemplo, límite cuando h tiende a 0 de e a la x más h menos e a la x sobre h. ¿Listo? Si nos dicen, por ejemplo, calcular ese límite, yo ya sé cuánto me da ese límite. Ese límite me va a dar e a la x. Yo ya sé cuánto tiene que dar ese límite y todo, ¿vale? Pero si me piden calcularlo, pues bueno, yo digo, primero miro qué forma tiene este límite. Ese límite, por supuesto, tiene una forma 0 sobre 0. Es una indeterminación, ¿vale? Ya no voy a hacer todos los pasos de que es una indeterminación, de que demostrar que es una indeterminación, porque pues ya se supone que sabemos un tris más, ya se supone que hemos calculado algunas formas indeterminadas, siempre ya sabemos más o menos cómo funciona el asunto. Eso es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Entonces, significa que algo tenemos que hacer para poder solucionar esa indeterminación. De nuevo la notación, ¿no? La variable para el límite es la h. La h está por aquí y está por acá. Todo lo que no tenga h es constante para el límite, ¿vale? Todo lo que no tenga h, por ejemplo la x, es constante para el límite. Entonces, cuidado con eso. Y aquí, pues, es bastante sencillo, la verdad, porque tenemos que aplicar las propiedades de las potencias, ¿no? Recuerden que a la n por a la m es a la n más m, ¿cierto? La misma base, se multiplican dos elementos con la misma base y potencias distintas, entonces se suman las potencias. Significa entonces que esto yo lo puedo escribir así, límite cuando h tiende a 0, e a la x más h, yo lo puedo escribir como e a la x por e a la h menos e a la x sobre h. ¿Listo? Y ahora puedo factorizar, puedo sacar factor común a e a la x. E a la x está por acá y está por acá. Lo puedo sacar de factor común. Entonces quedaría algo así. Quedaría límite cuando h tiende a 0 de e a la x, factor de quién? De e a la h menos 1 sobre h. Y miren que ahí ya salió el límite básico. Ese e a la x que está acá afuera incluso es una constante para el límite. Y la variable para el límite es la h. El e a la x es una constante multiplicativa. Lo puedo sacar del límite incluso. Me quedaría así, límite cuando e a la x por límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Y ya sabemos eso cuánto da. El e a la x que está afuera, no me olvido de él, por el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h, que es el límite básico, ¿cierto? Esto tiende a 1 cuando h tiende a 0. O sea que aquí me quedaría e a la x por 1, que sería entonces e a la x, que fue lo que dijimos que tenía que dar, lo que dijimos que era lo usual que diera. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está un ejemplito del límite con exponencial. Aquí, pues, muy atentos a las propiedades de la exponencial. ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Bueno, entonces, muy atentos a las propiedades de la exponencial. Básicamente es eso. Y muy atentos a conseguir, a ubicar el límite básico que tenemos, ¿no? No hay más límites básicos. No he visto más límites básicos para la exponencial. Solamente ese. Y bueno, siempre que tengamos entonces una indeterminación, pues nosotros tenemos que estar siempre muy atentos a ese límite básico. ¿Listo? A ese límite básico que está ahí. Entonces, muchachos, vamos a quedar así, miren. Temas del parcial entra hasta aquí. Justamente esto es el último temita del parcial. O sea que entra hasta el final de la sección 3.6. Ya la sección 3.7, límites al infinito, pues requieren más tiempo y entonces no vale la pena pues dar ese tema rapidito, sino que creo que hasta el momento hemos dado los temas, digamos bien, hemos dado bastantes ejemplos y hemos hecho bastante detalle de cada tema que hemos visto y por tanto pues no vale la pena que dañemos eso viendo el tema de límites al infinito rapidito para salir del paso y que entre en el parcial, pues no vale la pena que quede así a medias el tema. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, el parcial va a estar entonces hasta la sección 3.6 completa. Ya la sección 3.7 no va a estar. ¿Listo? No va a estar.
Más aún, yo les tengo un taller auxiliar, un taller que les puede, digamos, servir de apoyo para el parcial, ¿vale? Está por aquí, miren, aquí está. Consta pues de varios ejercicios y esos ejercicios pues les puede servir para ustedes medir, pues a ver qué tan bien están en el cálculo de límites. Hay unos límites sencillos, pero hay otros límites bastante complicaditos. Entonces les puede servir para medirse qué digamos, qué tan listos están para el cálculo de límites, ¿vale? Entonces, este taller, como les digo, es auxiliar para los grupos 3 y 12. Entonces, se los voy a colocar en el Classroom, de tal manera, pues, que tienen también ese tallercito para que complementen su estudio del texto guía con este taller y, bueno, ahí ya pueden estar, digamos, mejor preparados para el examen. ¿Listo? Ahora que terminemos, ahora de pronto a mediodía, voy a agregarle otro ejercicio que me falta. Voy a agregarle un límite por acá que me falta y se los agrego en el Classroom. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Duda? ¿Inquietud? En lo personal, Profe, no. en lo personal, no. No, No, bueno, señor. listo, muy listo, muchachos. Entonces, dejemos hasta aquí. No avancemos más para no dejarlos más en tema a ustedes. Ya nos veremos entonces el próximo sábado. Recuerdo, nos vemos el sábado para hacer un repaso, para hacer un recorderis, para aclarar dudas que tengan. ¿Listo? Para aclarar algunas inquietudes que tengan. Hacemos un recorderis ahí y luego de ese pequeño taller, pues ya quedarían en parcial. ¿Listo? Ya quedan en parcial. ¿De acuerdo? Por Entonces, este mismo link, ¿no, profe? sí, el sábado, claro, con clase común y corriente nos miramos y hacemos entonces el tallercito y ya luego de eso, pues les indico cómo va a ser el parcial con exactitud y qué es lo que deben entregar y todo eso, ¿vale? Ahí el sábado estamos hablando y pues pendientes del asunto. ¿Listo, muchachos? Bueno, pues entonces nos vemos, que estén muy bien. Hasta Vale, luego, profe. muchachos, que pasen un buen fin Gracias. de semana. Gracias, profe. Profe, Listo, gracias. nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe.